Doctora, ¿puede activar otra vez el micrófono? Porque Ya está listo, sí. Bien, ¿ya estamos todos? Sí, doctor. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, entonces estábamos explicando esta parte que es muy importante porque es base del tratamiento. Entonces, en ausencia de vía nigroestriatal o de neuronas dopaminérgicas, ya dijimos, se comienza a disfuncionar la vía directa e incrementa la actividad de la vía indirecta. El efecto de esto va a ser inhibir a mi corteza motora. Entonces, otro de los tratamientos para la enfermedad de Parkinson, cuya base se ubica en este sitio, es el uso de antagonistas muscarínicos. Y bueno, pues podríamos decir, bueno, si lo que no tengo es dopamina, ¿por qué le voy a dar un antagonista muscarínico? Ya vimos, la base es suplir esa ausencia de dopamina sobre el cuerpo estriado, pero si yo utilizo un antagonista muscarínico, vamos a ver qué va a actuar aquí. Entonces, el detalle aquí es el siguiente. Estas neuronas del lobo pálido externo expresan dos receptores antagónicos, pero a diferencia de las neuronas espinosas medianas del cuerpo estriado, aquí el 50% va a expresar el de uno y el 50% va a expresar el de dos. O sea, la mitad de las neuronas participan en la directa y la mitad de las neuronas participan en la indirecta, pero aquí no, el 90% va a expresar el M4 y solo el 10% va a expresar el M1. Y este es el detalle importante. ¿Cuál es la función de tener estos dos receptores? Bueno, el M4 ya dijimos está acoplado a proteína GI, por lo tanto es inhibitorio. Si yo lo antagonizo, voy a perder este efecto inhibitorio, por lo tanto mis células palidales se van a encender y voy a disminuir este efecto que me está incrementando la actividad de las neuronas del cuerpo estriado que apagan a las palidales. Entonces, al momento que yo pierdo la dopamina, comienzo a apagar a mi globo pálido externo. Si le administro un antagonista muscarínico, dejo de inactivarlo. Entonces, esto compensa la pérdida o la falta de estimulación dopaminérgica sobre la vía indirecta o sobre los receptores de 2. Sin embargo, tiene la desventaja de que no me activa a la de 1, simplemente me apaga a ambas. ¿Okay? Aunque el hecho de perder el predominio de la vía indirecta mejora las condiciones motoras del sujeto que tiene Parkinson. Bien, entonces estos serían los dos detalles importantes para entender este mecanismo. El primero, bueno, ya lo dijimos, la degeneración de las neuronas dopaminérgicas que se suple con la misma dopamina o con un agonista, obviamente agonistas ya dijimos, preferentemente para el D1. Y como complemento se pueden utilizar las dos de manera conjunta. El uso de antagonistas muscarínicos que me va a antagonizar en mayor cantidad al M4 porque se expresa en un 90%, supliendo o compensando el efecto del GABA proveniente del cuerpo estriado. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Doctor, bueno, a lo mejor estoy confundido, pero esto tiene que ver también con el fenómeno de on-off de los medicamentos del Parkinson. Sí, claro. Este fenómeno de on-off tiene que ver precisamente con esta dualidad que existe en cuanto al papel de la dopamina sobre el cuerpo estriado. Y bueno, efectivamente, si yo diera únicamente dopamina, como mencionamos hace rato, pues voy a estimular, o si diera la L-Dopa, voy a estimular a ambos. Entonces, en ocasiones voy a ver el efecto de uno y en ocasiones voy a ver el efecto del otro. Para evitar ese punto, utilizamos como complemento el antagonista muscarínico, porque ya sé que va a actuar únicamente sobre la vía indirecta y no tiene papel, porque no tenemos aporte colinérgico, sobre la directa. Entonces, este es un coadyuvante en el tratamiento muy importante, el uso de los antagonistas muscarínicos, pero su base es esta. ¿Por qué utilizo un antagonista muscarínico si no está presente la acetilcolina en mi conexión nigroestriatal? Porque tiene que ver con la vía indirecta. No sé si queda clara la Sí, respuesta. sí, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ver un par de detalles. Ya voy a borrar esto porque está muy encimado. Vamos a ponerlo de nuevo.
Entonces está la corteza, núcleo de entrada, pálido, subtalámico, salida. El tálamo voy a emitir ahorita la piramidal. No voy a hablar de la médula y el pedúnculo continuo. Bien, ya dijimos, entonces esta, vamos a usar los mismos. Esta se conecta aquí, este acá. Y este aquí. Bien, ok. Entonces, para la degeneración parkinsónica, nuevamente mencionamos la importancia del papel de la vía dopaminérgica nigroestrital y que participa sobre ambas. Como complemento en su tratamiento tenemos a los antagonistas muscarínicos que van a actuar sobre el globo pálido externo, pero existen otros trastornos que afectan al sistema o al circuito de ganglios basales que no son únicamente el Parkinson. Otro de ellos es la degeneración del núcleo subtalámico. Entonces, la degeneración del subtalámico me va a afectar, obviamente, a la vía indirecta. Queda íntegra la directa. Y dijimos que el papel de la directa es activar a la corteza. Entonces, cuando tengo degeneración del núcleo subtalámico, lo que voy a observar es una predominancia de mi vía directa. Se activa la corteza. ¿Qué va a pasar con mis movimientos? Se vuelven bruscos. Pierdo el papel de mi sistema de ganglios basales. Entonces, si la indirecta era apagar, y hace rato decíamos, si yo quiero mover esto, tengo que apagar al resto, dejo de apagar y entonces para mover mi pulgar probablemente extienda toda mi mano. Dependiendo del grado de lesión, puede ser incluso toda la extremidad. ¿Ok? La degeneración del núcleo subtalámico pues es lo que conocemos como balismo o hemibalismo. Los movimientos balísticos van a generarse con la pérdida de la función del núcleo subtalámico. ¿Ok? Hemi, pues obviamente cuando es de un lado hay que tener muy mala suerte para que se degenere de los dos. Y bien, otro de los trastornos que puede afectar a nuestro circuito de ganglios basales es la degeneración del cuerpo estriado. ¿Okay? Y la degeneración estriatal, pues obviamente me va a hacer perder esta conexión. Pierdo el núcleo de entrada, entonces pierdo tanto vía directa como vía indirecta. Y en este caso lo que voy a tener es un trastorno que se conoce como enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, pues ya la conocen, es una enfermedad genética. Y por esta causa, que está ubicada en el núcleo de entrada o en el cuerpo estriado, es básicamente intratable, ¿no? Bien. Ok, entonces Huntington si tengo degeneración del cuerpo estriado y balismo y hemibalismo si tengo degeneración del núcleo subtalámico. Parkinson si tengo degeneración de la sustancia negra. ¿Qué tienen en común los tres? Que el movimiento no se pierde, no me generan parálisis, como si tuviera una falla en las conexiones entre la corteza y la médula, un síndrome motoneuronal superior o inferior, donde la primera manifestación que voy a observar en el sujeto es la parálisis por la falla en la orden entre la corteza y la médula espinal. En este caso no voy a ver parálisis, que voy a ver tanto en el Parkinson como en el Huntington, como en el núcleo subtalámico, con diferentes características en cada una, pero voy a observar movimientos anormales. Lo mismo que con la patología cerebelosa o con la vestibular. El movimiento no se pierde porque no estoy afectando la vía piramidal, pero sí se pierde las propiedades de este movimiento. Puede volverse más lento, puede volverse inapropiado, brusco, acortado, etc. ¿Okay? Recuerden, las manifestaciones del Parkinson pues son la rigidez en rueda dentada, la bradicinesia, hipocinesia y el temblor, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué característica tiene la falla en cualquier punto de mi sistema de ganglios basales? Que el movimiento se va a volver anormal. Existe, pero es inapropiado. Bien, y por último, para que pasemos ya en unos minutos a la otra clase, bueno, pues todo esto, como les comentaba al inicio,
Fue descrito por Alvin Young y Penny, más o menos entre el 86 y el 89. Sin embargo, ya no es de total vigencia. ¿Okay? Lo que acabamos de describir definitivamente lo es, funciona todavía, es la base de la patología de la vía extrapiramidal, pero ahora sabemos que existen otras conexiones y una de estas conexiones es entre la corteza y el núcleo subtalámico y esto se denomina vía hiperdirecta. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy brincando toda esta parte, ya no tiene, ahí ya perdería su nombre de núcleo de entrada del cuerpo estriado porque estoy observando que puedo recibir información directamente de la corteza hacia otro de los componentes. Y esta conexión entre la corteza y el núcleo subtalámico pues la podemos analizar brevemente. Entonces, ¿qué tipo de conexión es? Es una conexión glutamatérgica, me va a activar al núcleo subtalámico, se activa al núcleo subtalámico, activo a los de salida, por lo tanto apago el tálamo, por lo tanto apago a la corteza. El papel de la vía hiperdirecta es, al igual que el de la directa, disminuir la actividad cortical. ¿Okay? Aún se desconoce la importancia de esta conexión hiperdirecta, pero bueno, se sabe que tiene injerencia sobre la vía indirecta, obviamente porque está participando con el núcleo subtalámico y es posible que tenga que ver con funciones tanto motoras como cognitivas. O sea, que esta conexión entre el cuerpo estriado y el núcleo subtalámico sea no solo motora, sino de tipo cognitivo. Y hay otro detalle muy importante que vale la pena mencionar y que ese se publicó apenas el año pasado. Bien, entonces, en una de las clases anteriores se hablaba de la importancia de la vía piramidal extrapiramidal. Ya describimos ahorita parte de la extrapiramidal, pero hay un detalle muy interesante aquí. Está mi corteza motora, y se acuerdan que dijimos que había una cosa que se llamaba decusación piramidal y que un pequeño porcentaje de fibras pasaba ipsilateralmente, y bueno, estas son las vías motoras, ¿no? Esas córtico-espinales. Bien, entonces estamos diciendo que de la corteza voy a hacer un relevo en el cuerpo estriado, que después me va a regresar la información a la corteza para que ya salga por vía piramidal. Sin embargo, aquí hay un detalle importante. El año pasado se publicó, más o menos en octubre, lo siguiente: está mi corteza de cada uno de los lados, está mi cuerpo estriado, y está mi cuerpo estriado. ¿Ok? Estas conexiones que acabamos de describir, bueno, van hacia el núcleo de entrada, se da todo en el circuito de ganglios basales, regresa a la corteza y sale la vía piramidal. Por el otro lado, lo mismo, ¿no? Sistema de ganglios basales, regreso la información y sale por la vía piramidal. Aquí está la decusación. Pero bien, lo que acaban de describir es lo siguiente. Nuestras cortezas mandan señal al cuerpo estriado ipsilateral y hay una decusación previa, motora específicamente. ¿Ok? Entonces, la información motora no decusa únicamente a nivel de las pirámides en el tallo cerebral, sino que tiene una decusación de aproximadamente un 25-30% de las fibras que salen de mis cortezas accesorias motoras hacia los cuerpos estriados contralaterales. ¿Okay? ¿Y Y esto estas, tiene... ¿Sí? y estas conexiones, Beto, son a través del cuerpo calloso? Sí, se dan a través del cuerpo calloso. Oh. ¿Y son Sí, de las áreas motoras suplementarias? O sea, ¿son sí, frontales? ¿Son sí, del área 6 o de dónde vienen? exactamente. Son de las motoras suplementarias. Acuérdense que la corteza de manera muy... Bueno, yo soy más funcional que morfológico, ¿no? De manera muy funcional, podemos describirlas así, ¿no? Tengo la primaria, que es la que va a dar la orden, ¿ok? Y tengo accesoria y la suplementaria, como les quieran poner a esas accesorias en conjunto, etc. Entonces, de la primaria va a salir la señal hacia la médula espinal y de estas dos van a salir las señales hacia todo lo demás. Vamos a ponerle hacia lo extrapiramidal porque se van a conectar con cerebelo, etc. ¿Ok? Y de estas dos áreas corticales o de estas áreas accesorias es de donde va a salir la decusación hacia el cuerpo estriado contralateral, no de la primaria. La primaria, los haces córtico-espinales sí van a bajar directamente
hacia, bueno, ya dijimos el 10% baja ipsilateral y el 90% decusa a De nivel de las acuerdo, de pirámides, acuerdo. pero esas son las fibras de K. Y esta es una decusación previa. Antes de que regrese la información hacia la corteza primaria, hay una decusación en los cuerpos estriados. Ok, adelante pues. Bien, esta decusación o la importancia de esta decusación, pues es que nos va a permitir, al igual que las fibras comisurales, que tengamos respuestas bilaterales. ¿Okay? Estábamos hablando de que este es un sistema que intercala encendido y apagado cortical para que se pueda dar el movimiento. Bueno, para que se dé de manera adecuada, este encendido y apagado tiene que ser bilateral. ¿Okay? Si yo quiero dar una respuesta nada más con el brazo derecho, aún así tengo que mandar una señal inhibitoria hacia el brazo izquierdo y probablemente sea a partir de esta vía que decusa hacia los cuerpos estriados. Bien, pues creo que podríamos dejarlo aquí. No sé si quieras que agreguemos algo más, Rafa. No sé si tengas alguna otra observación, no sé si los residentes tengan alguna pregunta. Es un tema complejo, hay que leerlo varias veces y esto que comenta el doctor Alatorre es totalmente claro. Se tiene un panorama también de tipo histórico, la descripción de la fisiología de los núcleos basales. Inicialmente los conceptos de vía directa y vía indirecta han predominado por mucho tiempo en la fisiología. Sin embargo, existe mucha controversia acerca de estos modelos. Más de un autor ha refutado la existencia de las vías como lo conocemos. Por eso se comenta la existencia de una vía extradirecta, entre otros modelos que han sido descritos. Algo que es importante considerar respecto a lo que estamos comentando con el doctor Alatorre es que no está completamente entendido. No se tiene el 100% de la fisiología de los núcleos basales, no. Sobre todo el aspecto cognoscitivo de las relaciones y conexiones de los núcleos basales con la corteza de aprendizaje y la corteza de asociación es algo que no está muy bien descrito. Sin embargo, bueno, estos conceptos un poco simplistas de vía directa y vía indirecta sirven mucho para entender el sistema de encendido y apagado que tiene el mismo cuerpo estriado. Otra cuestión importante que les queremos comentar es que este es el abordaje fisiológico. Es muy importante poner atención en las conexiones a través de los neurotransmisores, porque suelen ser no nada más de utilidad en la clínica y en la cirugía, sino son de utilidad en los exámenes. Se preguntan constantemente estos temas y estos puntos sobre qué tipo de neurotransmisor utiliza corticoestriatal, en fin. Otra cuestión aparte, o sea, es un panorama muy general y probablemente lo vamos a entender un poquito más después de la clase de neurotransmisores. Y tenemos que también profundizar un poco sobre la vía dopaminérgica, el metabolismo de las catecolaminas y sus manifestaciones clínicas. Entonces, yo creo que esta clase es de bastante utilidad y afortunadamente la podemos repasar porque hay necesidad de hacerlo. Y ahorita vamos a completar muy bien esto que estamos entendiendo con el doctor Alatorre, con la doctora Lidia Mendoza, que es especialista en movimientos anormales. Nos ofrece una clase pues clínica con videos, con pacientes que ha tenido. Nos pide nada más no grabarla, por favor. Eso ya es decisión de la doctora, pero bueno, por eso el hincapié en que pongan atención a esa clase, porque el valor clínico de sobre todo esos videos y esa experiencia pues es única. Y una cuestión importante para nuestra sede es que no tenemos tanto contacto con el área de neurología para ver este tipo de patologías, lo hacemos generalmente en el Subirán, pero ante esta contingencia, díjole, pues no va a haber muchas rotaciones de neuro este año, por lo tanto, todo lo que logremos añadir de videos y de experiencia clínica, pues es muy valiosa. ¿Sabes qué? Valdrá la pena comentar un poco que nos platicaras qué es lo que haces tú en el laboratorio del Politécnico y del área de fisiología y cómo has empleado este conocimiento neuroanatómico hacia la investigación. Ok, sí, pensé que ya no teníamos tiempo, que era a las 9 de la otra clase, pero sí, déjame ver si les puedo poner mi pantalla para que vean de qué se trata esto. Bien, lo que hacemos nosotros, les voy platicando lo que busco aquí, es electrofisiología precisamente de ganglios basales.
Entonces, lo que comenta el doctor es muy cierto. La parte fisiológica de este sistema, pues no es realmente bien conocida. Lo les mencionaba al inicio, quizás lo más estudiado es precisamente la parte motora. Y la parte cognitiva, pues ha tomado un poco de auge en cuanto a su investigación. Y quizás lo menos estudiado o lo más complicado sea la parte sensitiva de los ganglios basales. Pero bien, lo que hacemos nosotros básicamente es mapear vías y describir la función de diferentes áreas. Esto con modulación ya sea eléctrica o farmacológica de los diferentes receptores ubicados en este sistema de ganglios basales. Nosotros trabajamos principalmente con cuerpo estriado, globo pálido externo y con vía nigroestriatal y con núcleo reticular del tálamo. Déjenme buscar, estoy buscando Si quieres, vamos a pasarnos a la otra plática para Sí, darle entrada a la doctora y lo vamos comentando. ok, correcto. Ya te mandé la Sí, ya tengo el sala, link. ¿verdad? Ahorita Vamos a entro para entrar. allá. De hecho. Hecho.